Bienvenidos. Retomamos el estudio de Génesis. Continuamos con el padre de la fe, Abraham, a quien Dios lo puso a prueba y le solicita que tome a su único hijo amado y que concurriera a las tierras de Moria a ofrecerlo allí en holocausto, sobre el monte que él le iba a mostrar. Elementalmente, todos los que se dicen cristianos o judíos conocen este relato y sabrán de que Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó para cumplir con el sacrificio, habiendo enredado un carnero en un zarzal por sus cuernos. Pero tratando de exprimir este conocimiento, debemos resaltar tantas informaciones. Como padre de la fe es importante entender que cuando a la gente se le pregunta, a la gente normal, si tiene fe o no, la gente relaciona la fe con creer en algo específico, ya sea en una divinidad, ya sea en una alternativa religiosa, como creer en la Virgen, creer en algún santo, creer en algún ídolo. Incluso algunos creen en difuntos llamados animitas y es catalogado como un acto de fe. Pero acá se nos muestra que la fe debe ser acompañada por obras concretas. Y aquí cabe preguntarnos, sin querer hacer un sermón de esto, ¿qué hemos hecho por nuestro Padre? ¿Qué hemos entregado en sacrificio por Él? ¿Y cuánto estamos dispuestos a entregar por Él? Un hombre anciano de 100 años se le pide que le dé muerte en un sacrificio vivo al hijo que más ama, que es el hijo de la mujer amada también, que además ponía en entredicho la promesa que Dios había hecho respecto a la herencia en ese hijo. Imaginemos la época, caminar por el desierto, por valles, lugares inhóspitos, por quebradas, por caminos irregulares, para concurrir al lugar donde Dios había de mostrar que debía acontecer este sacrificio. Este trayecto conllevaba para Abraham el pensar, el meditar, el analizar. Debe haber habido una lucha interior, debe haber habido un cuestionamiento al respecto, pero ejemplarmente para nosotros no dudó en realizar el acto, a pesar del dolor que esto significaría para su vida, para su esposa y para las promesas. Pero todo esto tiene un trasfondo muy importante en la parte destino, en la parte arqueológica, en la parte profética. Es prácticamente un hito que marcaría los tiempos hasta nuestra época, ya que Moria, el lugar donde Dios envió a Abraham, eso es lo que sería actualmente Jerusalén. Y el monte que Dios permitió que se elevara el lugar del holocausto para sacrificar a su hijo, es aceptado por todos como el lugar donde se habría de edificar coincidentemente el templo de años después. Al momento que Abraham llega a ese lugar, es un despoblado, es un lugar solitario, de montículos, inhabitado, pero queda la evidencia de que ese sería el lugar de los sacrificios futuros. Conocido el lugar como Monte Moria, lugar que es elegido posteriormente por Salomón y previamente también elegido por David para la edificación del templo de Dios, que en este caso es el primer templo, comprado a un precio justo. En el capítulo 3 de Segunda de Crónicas nos dice el versículo 1: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. A que ese Hernán Jebuseo es el que le vendió el trozo de terreno a David. Por lo tanto, cualquier discusión respecto a la propiedad ancestral
de la planicie del templo. Los verdaderos usurpadores fueron aquellos que construyeron la mezquita de Omar, ya que este lugar es sagrado desde la época de Abraham y confirmado en la época de Salomón, donde también se volvió a reedificar el segundo templo, donde debiera reedificarse el tercero, que espero en mi Señor que sea pronto. Todo indica que hacia allá las circunstancias y hacia allá la fuerza de voluntad de nuestro Creador están apuntando. Por lo tanto, el lugar elegido por Dios es un lugar con una simbología muy importante, porque encierra también el símbolo de un padre sacrificando a su hijo, tal como iba a suceder en el futuro, que nuestro Padre Celestial iba a enviar en sacrificio a su Hijo Jesucristo, al Yo Soy Eterno, al Verbo encarnado, y que también pocos han detenido a pensar que la pregunta que hace Isaac a su padre está la lógica entrega de parte de este hijo. En el capítulo 22, el versículo 7, dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí está el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pero aquí hay un detalle importante. Abraham edifica un altar, juntó piedras, las empezó a acomodar y ató a su hijo y lo puso en el altar. Por lo tanto, en ese momento su hijo comprendió de que él era el sacrificio, comprendió que era necesario de que él fuese sacrificado y no puso problema, no puso a ser amarrado, no se puso de recostarse sobre ese altar, sobre esa leña, sabiendo de que existía toda la posibilidad de que él fuese el sacrificio. Es el mismo ejemplo dado por Jesucristo. Y también la muerte de Cristo fue en el territorio de Moria. Jesucristo fue muerto en Jerusalén. Y si ustedes notan, la palabra usada por Abraham y por su hijo es que están preguntando por un cordero. El hijo pregunta dónde está el cordero y Abraham responde: Dios proveerá con el cordero. Esa mística respuesta, porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios está intrínsecamente relacionado con Abraham, porque en la bendición que recibe Abraham después de haber sido detenido por el ángel para que no sacrificase a su hijo, está una bendición que está relacionada con ese sacrificio. En el versículo 18 del mismo capítulo dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y aquí es donde quiero dejar algo claro que parece contradictorio, porque en muchos temas he hablado de predestinación, he hablado de elección, he hablado de prácticamente una discriminación entre dos simientes y de también grupos que se han apartado en la historia y que son enemigos tanto del pueblo de Dios como de su iglesia. Hoy existe en Babilonia, y que conste que Babilonia me refiero a todas las iglesias mercantiles que existen en este mundo, cada vez se diseminan más porque se crean rebeliones internas de poder, de ambiciones, y los pastores levantan iglesias nuevas para poder hacer sus propios negocios. Pero existe un factor común dentro de toda esta Babilonia, que es la condenación excluyente. El que no pertenece a su movimiento está condenado, ya sea si creen en el infierno o ya si sea creen en la condenación eterna. Pero son pocos los que reconocen de que la salvación como sacrificio y con la promesa hecha a Abraham, porque ¿en qué se puede hacer efectiva la bendición de todas las naciones de la tierra a Abraham? En lo material no creo. Hay naciones que han padecido mucha pobreza,
Hay naciones que gran parte de su población ha perecido de hambre, gran parte de muchas naciones que han perdido gran parte de su población en guerras, matanzas, genocidios. La referencia lógica es que Jesucristo, como Cordero de Dios, vino a salvar al mundo. Y el mundo son todas las naciones de la tierra desde que existe la humanidad hasta ahora. ¿Cómo lo analiza Pablo? Porque dice, si el pecado entró por un hombre en esa acción, no se nos preguntó ni se nos consultó, sino que heredamos esa condenación indeseada, era justo que se levantase otro Adán y que por él entrara la vida y la salvación. Ahora, donde yo separo aguas es en los grupos de salvación. Insisto que toda la tierra tiene parte en la promesa de Abraham con respecto a bendición de naciones. El Cordero de Dios iba a salvar a todas esas naciones, pero existen grupos de salvación más específicos, como los que ayudan a cogobernar ese nuevo mundo en el cual vivirán todas las naciones. No olvidemos además que según las Escrituras, cuando Él vuelva pondrá su pie en el monte de los Olivos y éste se partirá por en medio. Y este lugar, que es el monte de los Olivos, está en la tierra de Moriah. Lo que debemos resaltar de toda esta historia es que Dios elige el lugar simbólico de sacrificio del hijo de Abraham como el lugar angular de la historia de la humanidad. No existe una explicación ni para los ateos, ni para los políticos, ni para todos aquellos que resisten creer en un creador. ¿Por qué una ciudad puede ser tan importante dentro de la historia de la humanidad, peleada por diferentes etnias y diferentes movimientos religiosos? ¿Por qué sigue siendo aún la piedra de toque? ¿Por qué sigue siendo aún un lugar en conflicto? Si no existe un Dios, ¿qué importancia puede tener Jerusalén? ¿Sabía ya nuestro Creador la importancia que había de tener al momento de enviar a Abraham a ese desolado lugar? Absolutamente sí, porque el fin glorioso de ese lugar está determinado. Sus conflictos, sus divisiones, y se quiera o no se quiera, se establecerá ese tercer templo en ese lugar. En el mismo lugar donde Abraham levantó su cuchillo dispuesto a sacrificar a su hijo. Es el lugar elegido para que sea reedificado el tercer templo y así abrir las puertas para el apocalipsis total, la gran tribulación y luego la venida de nuestro hermano Jesucristo. Para los nuevos es importante que reciban el siguiente reforzamiento, por decirlo así, del tema que llevamos en curso con respecto a Moriah. Existe en la explanada del templo un lugar donde se establecía la construcción del templo original, la ubicación del Arca de la Alianza, sobre una roca, porque esto, para que lo entendamos, en la época de Abraham era un montículo de roca, no daba para montaña, pero era un monte de roca, que en la época de Salomón se niveló y lo que quedó fue la cresta del montículo, y esa cresta del montículo es conocida como la piedra fundamental. Es importante entender este misterio prácticamente, porque si bien es cierto, es manejado por algunos guías turísticos en Jerusalén y comentaristas externos, pero esta piedra fundamental tiene lo que llamaríamos el alfa y el omega en sí misma, porque sucede que en las escrituras ancestrales es el lugar cuando el espíritu de Yahvé recorría la superficie del agua de este mundo sumergido en agua. Estoy hablando en el inicio, antes de la creación del hombre.
pone su pie originalmente sobre esa piedra fundacional. Por eso se llama piedra fundacional, porque es el primer lugar donde comienza la creación de la humanidad, donde comienzan los días de creación, por decirlo más claro. En esa cresta de roca es el lugar donde se asienta Yahvé a realizar la creación, por decirlo en una forma gráfica, por ordenar la creación, porque la tierra estaba desordenada, eso que también que quede claro, desordenada, cómo empieza a ordenar la tierra. Por eso es conocida, porque ustedes comprenderán por qué razón se llama fundacional. Estamos hablando de fundación. ¿Por qué digo yo que hay una interrelación entre el alfa y el omega? Yahvé, en el inicio, comienza ahí, con el alfa, y termina ahí, en Moria, con el omega, el principio y el fin. Por eso él dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? Es el principio y es el fin de este ciclo de la humanidad. Esta roca fundacional está, por supuesto, considerada una piedra muy sagrada para los místicos judíos, y para que entendamos, se construyó el templo sobre esta piedra. Como sabemos, después subieron las cruzadas y una serie de... Jerusalén pasó de mano en mano, por generaciones, en disputas, fueron tomando posesión de Jerusalén, hasta que Omar construyó lo que se llama la Mezquita de la Roca. Por eso tiene ese nombre, Mezquita de la Roca, porque está sobre la roca. Ahora ellos, para sustentar la construcción de esa mezquita sobre esa roca fundacional, que evidentemente, teológicamente, para que lo entendamos, el concepto de fundacional está antes de la idea islámica de que Mahoma ascendió al cielo desde ese lugar. Porque puede ser un pretexto, ¿no? Porque si la piedra fundacional está desde el Génesis, obviamente lo de Mahoma es muy posterior. Y vuelvo a insistir con la coincidencia de que la cúpula, la mezquita de Omar, se llama la cúpula de la roca, porque está justamente cubriendo esa piedra fundacional. Piedra de toque, relaciones lingüísticas con respecto a que Jesús habla de la roca, habla de la piedra angular, habla de la piedra de toque, de división, porque esa es justamente hoy día esa piedra se ha convertido en una piedra de división. Porque si Israel o los judíos quieren restablecer su tercer templo, tienen necesariamente que volar con la mezquita de Omar o la mezquita de la roca y instalar el tercer templo sobre ese lugar, porque ese es el punto, ese es la piedra divisoria del asunto, ideológicamente, porque todo esto que nosotros vemos en este mundo, para definirlo bien, y si ustedes vienen analizando los últimos temas que se han hecho, es una división ideológica, eso que quede claro, y nos va a llevar hasta el fin de los tiempos, donde se cierra el omega, donde se cierra el final en el mismo lugar donde comenzó todo. Esperando que Dios les bendiga y que nos encontremos en la próxima ocasión, si Dios así lo permite.